Buenas tardes, ya más que buenos días, porque es muy tarde. Voy a intentar de verdad y ser muy breve porque soy penúltimo, ya no son horas de estar, creo, ni sin comida en la reunión. Entonces, bueno, agradecer la invitación a Arturo y a los organizadores de este encuentro. Aunque mi tema efectivamente me sorprendió al principio que me llamaran, ahora entiendo bien la perspectiva que tiene el encuentro de juntar trabajos muy distintos y interdisciplinares, no solo sobre prehistoria, sino sobre la evolución general de esta zona interior y las sierras orientales gallegas. Entonces, ¿cómo puedo cuadrar o cómo puedo aportar algo a esa perspectiva del coloquio? Bueno, es un proyecto que estamos realizando, que está terminando ya, sobre el territorio en el entorno del monasterio de Samos. Como bien sabéis, está el monasterio de Samos, en Sarria, no muy lejos de la montaña. Bueno, en realidad es la entrada a la montaña, y la idea que tenemos en este proyecto es, el proyecto ARPAMED, financiado por el Ministerio, es intentar entender algo más, siempre desde la arqueología medieval, sobre todo, pues se ha estudiado mucho los monasterios, incluso también excavándolos dentro, pero no se ha estudiado qué pasa alrededor de los monasterios, el impacto que tiene esas comunidades que son fundamentales para la Edad Media, no solamente la gran imagen de los monasterios que tenemos hoy en día, sino los pequeñísimos, múltiples fundaciones que había por todo la península y por todos lados de Europa occidental durante la alta y plena Edad Media, que fueron modificando enormemente el paisaje. Pero eso se sabe, pero nunca se ha comprobado realmente arqueológicamente cómo es esos cambios, qué es lo que hacen, no solo la introducción de nuevos cultivos, también creación de estructuras productivas, de molinos, de pesquerías, de salinas, de lugares productivos. Bueno, en este caso no voy a hablar, tenemos dos casos de estudio, uno en Italia, otro aquí en Galicia, desde el que voy a hablar, el de Samos. Y es un equipo interdisciplinar, bueno, ahora hemos ido variando, pero en el que colabora gente especialista en polen, especialistas en dataciones por OSL, en documentación y en distintos tipos de aproximaciones para entender esos cambios territoriales. Tampoco voy a explicar demasiado ahora aquí del monasterio de Samos, pero ¿por qué lo elegimos? Bueno, lo elegí porque es uno de los monasterios que tenemos constancia de más antigua fundación, ya desde el siglo VII, por una inscripción sabemos que existía, es decir, lleva 1300 años interactuando con su entorno y posiblemente incluso más, ¿no? Probablemente desde el siglo VI. Y luego tuvo mucho poder y tiene además una colección de documentos que nos permite entender ya para los siglos IX, X, XI y XII y más, por la relación que tenían con el campesinado y con el mundo alrededor. Entonces, antes de entender una de las cosas que ya voy a adelantar, las conclusiones que estamos sacando de este proyecto, y fue una cura de humildad, es que cuando tú buscas una cosa con mucho entusiasmo no te va a aparecer. Queríamos buscar la alta Edad Media y lo que nos ha aparecido es la diacronía del paisaje, que es lo que tenemos que entender. Es decir, en vez de cambiar la idea de el proyecto era sobre el territorio alto medieval, realmente cuando estudias un paisaje y el territorio tienes que estar abierto a toda la diacronía, que creo que es precisamente de lo que va esta reunión. Entonces, tenemos que entender, y lo podréis ver ahora en los resultados, una diacronía bastante amplia, no quizá tanto como la del bronce, aunque podríamos remontarnos seguramente, y anterior y neolítico, pero voy a empezar en la del hierro simplemente para mostrar que esta es una zona, curiosamente, esta zona de Sarria, en el entorno del río Sarria precisamente, tiene una densidad muy grande de castros, extrañamente grande, para ser una zona de interior. Yo creo que es equiparable tranquilamente a las Rías Baixas. Tiene una cantidad de pequeños castros separados a menos a veces de 1 kilómetro entre sí, encajonados muy siguiendo el curso del río, muy llamativa. Y para el periodo romano, bueno, había algunos indicios, por ejemplo el castro de Formigueiros, etcétera, que parece que había indicadores, pero sobre todo lo que hay es por parte del mundo romano, de la explotación de los metales, y la minería y la creación de castros romanos, castros mineros que le llaman. Para la tarde antigüedad también tenemos algunos indicios, también de cerámicas que han aparecido en algunos de estos castros. Voy a pasar rápidamente porque no quiero detenerme mucho. También sabemos, por los estudios paleoambientales que se hacen, no exactamente ahí, a 30-40 kilómetros, que a partir de finales del mundo romano y inicios de la Edad Media hay un cambio ambiental muy importante con la deforestación, hay una apertura de claros, de lugares para cultivos y de avance, digamos, en contra del bosque bastante importante a partir del mundo romano. Y paso un momento, antes de entrar a lo que quiero contar, a hablar del patrón tradicional de poblamiento, que bueno, que esto es una aproximación muy genérica y no la voy a publicar, pero creo que es interesante que se pueda ver porque hay una coincidencia en general bastante grande de los patrones de los castros con las parroquias actuales, la distribución de las aldeas actuales,
Y de hecho, una cosa muy curiosa en esta zona es que gran parte de los castros, o buena parte de estos castros, la iglesia parroquial está o dentro del castro o en el entorno inmediato, ¿no? Pueden ser muchos factores que pueden explicar esto, no es necesariamente una cristianización o necesariamente de lugares anteriores, pero sí un patrón de coincidencia muy cercano espacialmente entre la edad del hierro y la configuración parroquial que se produce en la Edad Media. Entonces, lo que empezamos a estudiar en este caso de estudio de Samos fue el territorio, las fotos aéreas de cómo ha ido cambiando el paisaje de esta zona de Samos en los últimos años. Bueno, esto es una visión simplemente para que sea algo muy habitual en toda Galicia, que es que se ha ido dejando de cultivar el campo, con lo cual ha ido creciendo los árboles y bueno, pues se ha ido abandonando la actividad principal. De hecho, yo creo que hoy en día Samos vive especialmente del Camino de Santiago. De hecho, hay sitios de masaje de pies, de esto de pececitos que te comen los pies, las uñas de los pies, chocolaterapia, cosas de todo tipo, que ya no se dedican precisamente a la agricultura, ni creo que los monjes tampoco se dediquen mucho, porque los últimos hubo una repoblación del monasterio con monjes de la República Dominicana, porque no había ya monjes aquí. Entonces, bueno, es una mezcla muy interesante el ecosistema de Samos actualmente. Una de las cosas, y paso rápido porque no es ahora lo más importante que quisiera contar, pero hicimos un estudio de esta capilla que seguramente conoceréis, la capilla de Ciprés de Samos. Pasamos un magnetómetro, hicimos unos sondeos, porque esta capilla siempre se ha tenido como un ejemplo de capilla alto medieval, típica asociada al monasterio. Sin embargo, lo que hemos podido comprobar con las dataciones y el estudio de la cimentación es que esta capilla es más bien románica, seguramente es de finales del siglo XI, del XII, y ha sufrido distintas modificaciones, es decir, no es tan alto medieval como pensábamos, un poquito posterior. Y además, bueno, nos ayudó además a encontrar cerámica medieval, que podríamos algún día comparar con la de Covairós también, que sería muy interesante, y la época moderna. Y bueno, aunque esto es muy puntual, en Luis Andrés precisamente, también se hizo un pequeñísimo estudio bueno, encontramos algunos restos arqueobotánicos de un guisante, que además por lo que recuerdo estaba curado, lo cual indica un proceso de conservación en este lugar. Y bueno, y un poco la vegetación en el entorno del monasterio, sobre todo castaños, robles y arbustos. Pero lo que sobre todo quería intentar contar aquí son las terrazas, el estudio de las terrazas. Esta zona, como sabéis, está ya bastante encajonada y para poder cultivar es necesario crear terrazas de cultivo, adaptar el terreno, y nos interesaba ver hasta qué punto el monasterio, que sabemos un poco su historia, fue el que promovió esta forma de aterrazar el terreno para cultivar más intensivamente, para conseguir más rentas. Era una de las hipótesis que teníamos. Así que, utilizando una técnica que ha desarrollado Timothy Kinert en la Universidad de St. Andrews, de datación por OSL, Profiling and Dating de terrazas, lo que se trata tratamos de, en varias zonas, ahora tenemos más ahora el mapa actualizado, en distintas zonas en el entorno del monasterio, pues creamos unas trincheras, unos perfiles, llevamos el registro estratigráfico por un lado y por otro lado la datación, y también no solo datación, también recogida de polen y de geoquímica para intentar entender la evolución agraria en este entorno. Bueno, aparte de algunos restos de cultura material mueble en los niveles superiores, moderna casi toda y contemporánea, las dataciones, que ahora ampliaré un poquito más, nos han dado bastante variedad, por eso incidía antes en la diacronía. Muy rápidamente, estos son los estudios de polen y de geoquímica de cada una de esas terrazas que realizó Noemí Silva Sánchez. Y una de las terrazas, ahora paso ya a comentar así, este es el plano actualizado. Hemos sondeado en total, la verdad es que no lo sé, creo que son unos 12 terrazas alrededor del monasterio, y como podéis ver en las dataciones son muy variadas. Las más antiguas que tenemos ya un nivel en esta zona de aquí, aterrazado, que es probablemente de la edad del hierro. Tenemos una datación con un margen de error de 2 siglos, pero nos sitúa en torno al V a.C., en la que se crea ya un campo, un lugar aterrazado para cultivar, es decir, una de las terrazas probablemente más antiguas, de la edad del hierro tenemos ya. Luego tenemos algunas dataciones de época tardorromana, obviamente tenemos unos errores muy grandes, de 350 más o menos 380, podría ser también tranquilamente alto medieval. Luego tenemos alguna alto medieval como esta del 870, que coincide bien ya con el momento en el que tenemos ya documentado el monasterio, pero sobre todo tenemos algunas también en esta zona del siglo XIII, que las tengo por aquí, siglo XIII, y sobre todo alguna más del XIV, XV,
pero sobre todo tenemos de época moderna, en 1600, sobre todo no solo por el número de dataciones, sino la monumentalidad de las terrazas. Los muros que vemos actualmente en muchas de estas zonas al lado del monasterio, por lo que hemos podido saber con OSL, fueron reestructurados y creadas en el siglo XVII y XVIII, lo cual es normal, es un momento en el que la agricultura, con la introducción del maíz, de que llega a América, se revoluciona en muchas zonas de Galicia y se necesitan nuevas zonas de cultivo aprovechando al máximo los espacios. Y ahora sí, acabo muy rápidamente con otra parte también del proyecto, simplemente a modo de presentación. Si hay más dudas podemos comentarlas, que es también la documentación. Una de las cosas buenas que tenemos en este periodo es que podemos aprovechar los documentos, y hemos hecho un estudio de toda la documentación del tumbo de Samos, que son documentos recogidos en su cartulario desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, y digamos, este es el monasterio, estos son las zonas de potencialidad agraria. Bueno, esto es simplemente una cosa bastante obvia, pero tendían a cultivar todas las propiedades que tienen, que son granjas, villas, aldeas, etcétera. Están obviamente en las zonas de mayor potencialidad del terreno, pero además podemos incluso ver algo muy interesante, que es que hasta el año 1000 tiene una política de mayor dispersión de sus propiedades, mientras que a partir del año 1000 se concentra mucho más en su entorno inmediato. Tiene una capacidad de crear eso del mundo feudal, ¿no? De concentrar el poder en el entorno. De hecho, esa estrategia de diversificación es muy interesante, porque con los documentos podemos saber que el monasterio tenía en zonas bastante lejanas, incluso en el Salnés, en zonas de Fontao, donde está San Fins, etcétera, tenía lugares en los que conseguía sal, producción de sal, tenía probablemente lugares en los que conseguía estaño, zonas en las que tenía pesqueras, zonas en las que tenía ganado, es decir, tenía una diversificación económica bastante interesante e importante para obtener rentas de mucho tipo, no solamente el cereal o lo que se podía cultivar más cercanamente, ¿no? También viños, viñedas, etcétera. Y una última cosa que no la hemos hecho nosotros, pero que era interesante, es que las pesquerías, que son estas estructuras para captar peces en los ríos, que normalmente exigen un esfuerzo muy grande para crearlas, porque exige cambiar el curso de un río para poder hacer un muro en el que conseguir la pesca. Las dataciones que tenemos, estas están en el río Miño, pero el documento, lo digo porque sabemos que tenía pesqueras y eran un bien muy cotizado. De hecho, se peleaban por ellas entre el rey, los nobles y el monasterio. O sea, la datación nos ha dado el siglo VIII después de Cristo. Se pensaba que podían ser romanas o posteriores, pero es alto medieval. Es decir, algo típicamente controlado por un gran poder como los monasterios, que exige un enorme esfuerzo, es de este periodo. Acabo simplemente, conclusiones muy rápidamente, es que, bueno, como decía, la diacronía, tenemos que ver esta diacronía, que los monasterios efectivamente fueron mucho más que simples lugares de religión, y lo que es el monasterio en sí mismo, con su arquitectura y su claustro, y son capaces de cambiar la forma de producir en el entorno, y no solo en el entorno inmediato, sino incluso a cientos de kilómetros, que es lo que estamos viendo. Y las dataciones, en este caso, del paisaje agrario, que es un poco lo que quería contar, nos están diciendo que hay una evolución ya que se inicia a finales de la Edad del Hierro, pero que es que llega a... Bueno, tenemos dataciones, ya digo, hasta el siglo XVII y XVIII, que han estado modificando, como es lógico, esos terrenos, esos paisajes agrarios, para aprovechar siempre al máximo la escasa espacio que tenían para cultivar. Nada más, muchas gracias.